Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas al webinar COVID-19, una fuerza transformadora para las OSC. Gracias a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan, a todas las organizaciones que han decidido estar con nosotros esta mañana. Sobre todo queremos agradecer a quienes formaron parte del estudio Cambios en el panorama de las organizaciones y el financiamiento a raíz del COVID-19, que es el estudio que vamos a presentar hoy, y pues que fueron tan amables de colaborarnos con el estudio. Les recuerdo a los participantes pueden escribir sus preguntas en el chat. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y también al final haremos la presentación de la convocatoria de incubación para 2021. Y a quienes nos acompañan en redes sociales también nos pueden escribir sus preguntas y trataremos de contestar la mayor parte de ellas, si nos es posible, todas. Pues primero toca presentar al equipo. Incuba somos Susana Donaire, que junto con Erin Leison son cofundadoras de Incuba ONG. En el área de proyectos está Ana Laura Gosco, quien es coordinadora del área, y Luis Alfaro, quien es asociada del área de proyectos. Y el área de comunicación la conformamos Itzbe Rodríguez junto con Satya Lozano. Incuba es una organización sin fines de lucro que busca impulsar iniciativas comunitarias de alto impacto a través del fortalecimiento y sostenibilidad de colectivos y organizaciones locales que con el objetivo de abonar al fortalecimiento de la sociedad civil en México. A través de nuestros programas trabajamos para derribar barreras que impiden el desarrollo y la sostenibilidad de los colectivos y de las organizaciones de base comunitaria. Si quieren saber más sobre nuestras estrategias de intervención, pueden visitar nuestra página, que es incuba.ong. Pueden solicitar más información o por medio de nuestras redes sociales para conocer las formas en las que podamos colaborar con sus proyectos y para que conozcan también la convocatoria de incubación. Pues sin más, nada más recordarles que pueden hacer sus preguntas por medio del chat, estaremos al pendiente. Toca presentar, en primera instancia, Ana Laura Gosco nos va a presentar un panorama de las organizaciones sociales pre-COVID y el impacto que vivimos las organizaciones después de la crisis sanitaria. En segunda instancia, Erin Leison nos va a compartir el análisis desde el punto de vista de las financiadoras y cómo se flexibilizaron o modificaron sus programas a partir de la crisis sanitaria. Y por último, Susana Donaire nos va a presentar hallazgos importantes del estudio, así como las conclusiones. Entonces, pues sin más, cedo la palabra a Ana Laura. Bueno, muchas gracias. Saludo también a todos los presentes y agradezco la presencia, el acompañamiento. Bueno, como usted mencionaba en esta parte, voy a comenzar con la presentación del estudio que hemos realizado desde Incuba. Para este estudio consideramos, en primera instancia, a partir de un análisis preliminar de cuál era la situación que estaban enfrentando las organizaciones de la sociedad civil mexicana en el espacio o en el escenario pre-COVID. En este análisis lo que hemos identificado fueron varias barreras y amenazas para su desarrollo y fortalecimiento, a lo que muchas de las organizaciones que hoy nos acompañan seguramente sepan por experiencia propia. Dentro de estas barreras o amenazas, nosotros destacamos 4, lo que no niega que existan otras. Pero dentro de estas 4 que consideramos más importantes, podemos distinguir. Por un lado, el espacio cívico mexicano es considerado como un espacio cívico restringido. Esta es una caracterización que tomamos desde Civicus, una red global que se encarga de estudiar este tema. Y con ello, a lo que se apunta es a que, si bien hay un marco legal que habilita y permite, digamos, el trabajo social y la posibilidad de asociarse y generar iniciativas y organizaciones sociales,
Estas organizaciones y estos activistas, a la hora de llevar a cabo su tarea, enfrentan varias o riesgos o trabas, tanto desde, por ejemplo, la legalización, la inscripción legal, en lo que es su funcionamiento diario, y también los activistas a veces incluso ponen en riesgo su vida. Otra de las características que hemos identificado es que la regla general dentro de las organizaciones sociales mexicanas es la inestabilidad financiera, con un consecuente impacto fuerte, digamos, en lo que es la supervivencia tanto en el mediano como en el largo plazo. Otra de las barreras que hemos identificado fueron las creencias limitantes que existen fundamentalmente a nivel interno de las organizaciones, lo cual, bueno, restringe o limita lo que es su profesionalización, fundamentalmente con lo que es la captación y el mantenimiento, digamos, de personal calificado en el largo plazo. En cuarto lugar, lo que muchas de estas organizaciones han visto es un agravamiento de las causas que atienden, y con ello un agravamiento o un aumento de las demandas que reciben. El tema es que muchas veces no cuentan o con los recursos financieros o con los recursos humanos necesarios para poder hacer frente a estas demandas. Entonces, en muchos casos se ven sobrepasadas. Es en este contexto que el COVID emergió y ha impactado. La crisis económica, social, sanitaria, humanitaria que hemos visto por la pandemia no ha hecho sino agravar, digamos, estas amenazas, presentando nuevas, con nuevos desafíos, pero que al mismo tiempo en estos desafíos lo que abren son nuevas oportunidades, que es esto lo que queremos enfatizar, que de ser aprovechadas podrían ser muy beneficiosas para el fortalecimiento de las organizaciones en el nuevo escenario. Entonces, es con este marco que desde Incuba nos planteamos dos objetivos fundamentales con el estudio. Por un lado, buscamos analizar cuál fue el impacto del COVID en las organizaciones, tanto a nivel estructural, a nivel financiero y a nivel de su sostenibilidad. Por otro lado, también buscamos analizar cuál fue el impacto del COVID en el panorama de financiamiento y ver si era posible detectar algunas tendencias. Para ello, lo que hemos realizado fueron unas encuestas, tanto del lado de las organizaciones como del lado de las financiadoras, y también hemos elaborado un registro propio de convocatorias, centrándonos en los años 2019 y 2020, convocatorias que obviamente incluían a México. Entonces, pasando a los resultados, del lado de las organizaciones, las respuestas que hemos recibido fueron de 406 organizaciones. De esas 406 organizaciones, el 99,5% se ubicaban en México. Es por eso que este estudio, los resultados, si bien podrían entenderse desde otros espacios, digamos, se centraron fundamentalmente en México. Y sumado a ello, por suerte hemos logrado, digamos, que contar con representantes de, digamos, a lo largo del ancho del país, digamos, de organizaciones que se ubicaban en todos los estados, o de todos los estados, digamos, que conforman México, tuvimos organizaciones participantes. De estas encuestas y estos resultados pudimos elaborar un perfil promedio de las organizaciones que participaron, los cuales también nos permiten, digamos, contextualizar organizacionalmente los resultados que voy a mencionar. Por un lado, estas organizaciones podrían considerarse como constituidas o establecidas, en el sentido de que llevan entre 4 a 9 años operando, e incluso casi un 40% declararon que incluso llevan más de 10 años operando, cosa que no es nada menor. Por otro lado, también la gran mayoría, más de un 80%, declararon realizar trabajo de campo y también manejar un presupuesto que no supera los $5.000, un presupuesto institucional anual, lo cual podría considerarse como un presupuesto relativamente chico. Por otro lado, en relación a este último punto, les consultamos cuáles eran sus principales fuentes de financiamiento, y en ellas destacaron los donantes individuales y las fuentes, digamos, de ingresos propios, ingresos propios. Y por otra parte, un gran porcentaje, digamos, de los empleados o de los colaboradores que trabajan en estas organizaciones no perciben un salario por su colaboración. Entonces, tomando todos estos indicadores que fui mencionando en esta última parte, lo que entendemos desde Incuba, o que creemos, es que si bien este estudio no puede considerarse como, digamos, estadísticamente representativo de todo el universo social de las organizaciones sociales mexicanas, sí podría representar la situación que están atravesando gran parte de estas organizaciones. De ahí el valor que creemos que tiene y por qué se lo estamos presentando el día de la fecha. Respecto, bueno, pasando al impacto que el COVID tuvo efectivamente en las organizaciones, no es sorpresa que seguramente que
gran parte de las organizaciones manifestó que COVID los ha impactado y mucho, tanto a nivel interno, a nivel organizacional, cómo organizan el trabajo a nivel interno, y a nivel, digamos, de la implementación de programas o proyectos que tenían pensados para el año. Este impacto tuvo un efecto, uno de sus mayores efectos fue que gran parte de estas organizaciones, como se puede ver en la gráfica, tuvieron que cambiar la estrategia que habían pensado para el año. Y dentro de este cambio, lo que se puede ver, que es en la diapositiva que sigue, es que en este cambio se incluyeron nuevos programas o nuevas actividades específicas por COVID, incluyendo también investigaciones como por ejemplo como nuestro estudio. Otro, digamos, en un porcentaje mucho menor, casi un 30%, también incluso lanzaron convocatorias específicas por COVID. Este impacto generalizado que se ha visto en el sector social, además de generalizado, se vio que fue transversal y muy profundo, en el sentido de haber afectado tanto a nivel estructural, financiero y operativo. En la diapositiva que sigue van a poder ver la gráfica a nivel estructural. Lo que muchas de las organizaciones, o el comentario generalizado, digamos, de las organizaciones que participaron, fueron la pérdida de empleados y la pérdida de voluntarios, fundamentalmente por el tema del confinamiento, lo cual fue como un efecto o un golpe bastante importante para muchas, al contar, digamos, al ser muy importante la tarea voluntaria, digamos, dentro de las organizaciones. A nivel operativo se destacó, por un lado, las dificultades o las trabas a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo que venían realizando, y también se destacaron, digamos, los desafíos que la digitalización forzada trajo con ello. Algunas, digamos, si bien pudieron adaptarse e incluso lo vieron como beneficioso, hubo muchas otras que no lo pudieron hacer. Y en esto se destacaron tanto motivos de no contar con la infraestructura necesaria para poder hacerlo, como también que las causas a las que tendían no no permitían tanto el trabajo digital, por decirlo de alguna forma. A nivel financiero, que es lo que lo que mostrábamos en la gráfica justo anterior, lo que se vio es que gran parte de las organizaciones, casi un 80%, vio su presupuesto o el financiamiento que recibían reducido. Y de ello, incluso un porcentaje mayor, un 91%, manifestó que no recibieron, digamos, un financiamiento específico por COVID, o sea, que les permitiera hacer frente a la crisis y a las consecuencias, bueno, que la pandemia ha generado. Ahora sí, en la diapositiva que sigue, esto es lo que fui mencionando, se puede ver en los principales retos que las organizaciones identificaron en el escenario presente. También esto se puede ver en algunos de los comentarios que pudimos extraer o recuperar de los testimonios que los representantes y las representantes nos brindaron. En ellos se destaca, bueno, la participación de los beneficiarios por un tema tanto financiero como por las causas que atienden, el trabajo de campo y lo digital. En la diapositiva que sigue, lo que vemos es que, digamos, este impacto tan profundo y tan generalizado, lo que ha acentuado es una tendencia negativa que ya habíamos identificado en el análisis preliminar del cual partimos, que es la baja perspectiva de supervivencia que tienen las organizaciones. En este sentido, ya no estamos hablando, digamos, de un mediano o un largo plazo, sino que COVID ha afectado el plan inmediato. Esto es lo que queremos reflejar con las gráficas que vamos a mostrar ahora. En esta, por ejemplo, habíamos consultado a las organizaciones sobre cuál era la perspectiva que ellos, si no recibían, de no recibir ningún financiamiento extra en 2020, cuántos meses más podrían seguir operando. Y casi un 70% mencionó que no llegan al año de operatividad si no llegan a recibir un nuevo financiamiento, cosa que es bastante preocupante. Esto a su vez se vio reforzado en esta gráfica que estamos mostrando ahora, que es cuál es la probabilidad desde su perspectiva de que puedan operar en 2021. Y en ello, más de la mitad de las organizaciones vieron como probable o muy probable que no puedan seguir operando. Entonces, frente a este escenario, digamos, que es poco augurioso, digamos, o bastante preocupante, les consultamos a las organizaciones cuáles podrían ser las herramientas que consideraran más útiles para poder hacer frente al nuevo escenario y aumentar así su resiliencia. En este sentido, no es sorpresa seguramente que las estrategias para recaudar dinero hayan resaltado como la opción más elegida, pero lo que destacamos es la opción, digamos, referente a la tecnología.
Y en este sentido, COVID lo que nos ha mostrado, nos ha confirmado, es la importancia de contar con la infraestructura y el conocimiento suficiente como para poder operar con esa infraestructura, para así aumentar nuestra capacidad de respuesta rápida y de adaptabilidad. Es por eso que las destacamos como las dos áreas de oportunidad más importantes en las cuales las organizaciones deberían enfocarse. Entonces, ya para concluir esta parte, de los resultados que fui mostrando, lo que se puede resaltar o las enseñanzas que podemos ir obteniendo de COVID es que, por un lado, es necesario contar con un plan de contingencia organizacional que nos permita seguir operando aún en contextos, digamos, de excepcionalidad o de emergencia como la que estamos viviendo hoy en día. Dentro de este plan de contingencia, se vuelve fundamental contar con el componente digital. Como dije, no solamente es la infraestructura, el contar con las computadoras, laptops, software y demás, sino contar con el conocimiento también para poder operarlas. Y en tercer lugar, esta transformación que también se viene, también tiene que incluir a los modelos de financiamiento. Es necesario que con una base estratégica, con un plan estratégico de fondo, las organizaciones se enfoquen en diversificar las fuentes de financiamiento y también en generar una base de autosustentabilidad o de ingresos propios que les permita así hacer frente a las disrupciones que seguramente o que podrían venir en el escenario futuro. Por eso es tan importante que la transformación también venga o incluya este aspecto. Entonces, hasta acá llega mi presentación. Les vuelvo a agradecer la presencia y ahora les cedo la palabra a mi compañera Isabel. Muchas gracias, Ana Laura, por tu exposición. Estoy segura de que esos consejos serán muy interesantes para las organizaciones que nos acompañan y gracias a quienes han estado sumando a la transmisión de este webinar. Les repito, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat y al final habrá una sesión de preguntas y respuestas que contestarán nuestras ponentes. Y bueno, a continuación, Erin Leison nos comparte un poco de la transformación a partir de COVID, pero esta vez desde el punto de vista de las financiadoras y de las financiadoras nacionales e internacionales que nos hicieron favor de participar en el estudio. Entonces, te cedo la palabra, Erin. Gracias, Itzbe. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy estoy aquí para presentarles un poco de los hallazgos que tenemos del estudio de las financiadoras. En este estudio tomamos la tarea de entrevistar a financiadoras públicas y privadas de nivel nacional e internacional. Y un hallazgo muy importante es que vimos que la pandemia afectó a las financiadoras igual que afectó a la sociedad civil. De hecho, 82% de las financiadoras encuestadas reportaron que sí se afectaron y sí cambiaron sus estrategias de financiamiento a raíz de COVID. Siguiendo, vimos que 64% de las financiadoras también reportaron que se afectaron sus prioridades temáticas de financiamiento a raíz de la pandemia. Estos dos datos nos muestran que se están adaptando a la crisis tal como las OSC. Las financiadoras respondieron a la crisis en diversas maneras, donando proyectos relacionados, lanzando convocatorias específicas y también dedicando montos crecientes de sus presupuestos a abordar el virus. Vimos que 73% de las financiadoras encuestadas lanzaron convocatorias específicamente para abordar esta problemática. Y también que desde febrero 2020 al septiembre 2020, la mayoría de las financiadoras encuestadas, un 55%, reportaron dedicando de 10 a 25% de sus presupuestos a proyectos relacionados al COVID. Algo muy interesante que vimos en este estudio es que la pandemia coincidió con una mayor flexibilidad de las financiadoras. Muy importante es destacar que hay 3 maneras principales de flexibilizar los procesos de financiamiento. Primero, es facilitar cambios programáticos como fechas de entrega, objetivos de proyectos y ciertos tipos de entregables. Vimos que 35% de las financiadoras hicieron esto. Esto es seguido por 29% de las financiadoras que aumentaron los límites para hacer cambios a presupuestos. Y en tercer lugar, vimos que 23% de las financiadoras abrieron más canales de comunicación con sus oficiales de programas. Algo interesante para destacar es que solo 3% de las financiadoras encuestadas flexibilizaron sus procesos de diligencia legal y fiscal.
Esto nos muestra que aún con una crisis global no se van a flexibilizar estos procesos legales y fiscales y por eso es importante tener todos los papeles en orden en la OSC. En la siguiente, también vemos que las financiadoras adaptaron a la crisis siendo más flexibles con los presupuestos ya otorgados. Vimos que 46%, casi la mitad de las financiadoras que encuestamos, reportaron que sí permitieran cambios de presupuestos, o sea, permitieran que el grantee cambió sus presupuestos dedicados a proyectos específicos a fondos de apoyo general. El 45% de las financiadoras que nos dijeron que no permitieron este cambio citaron el hecho de que bajo estructuras tributarias y también estructuras como Expenditure Responsibility no se permite este cambio. Y ahora vimos que las financiadoras ajustaron subvenciones para poder abordar la crisis y también abordar todas las problemáticas que tienen en su misión. Vimos que 64% de las financiadoras reportaron que no hicieron ningún cambio a los montos ni al número de subvenciones otorgados a raíz del COVID, pero que 36% de las financiadoras hicieron un cambio a los montos o al número de financiamientos que están otorgando a raíz de esta pandemia. Para terminar, vimos que hay aprendizajes principales que las financiadoras resaltaron y estos se centran en 3 temas. Primero es la desigualdad. Las financiadoras nos dijeron que esta crisis no nos enseñó nada muy nueva, solo que la crisis exacerbó las problemáticas que ya estamos trabajando en las comunidades vulnerables de México. Y que también esto subraya la necesidad de invertir de manera holística en todas las comunidades vulnerables para poder cultivar la resiliencia. También vimos que la desigualdad económica es lo más importante y que hace que cualquier tipo de crisis es más difícil en comunidades vulnerables. Por segundo, vimos que la flexibilidad fue un tema muy sobresaliente, que las financiadoras están más abiertas a ser más flexibles con sus guarantees siempre y cuando hay mecanismos de monitoreo adecuados. Y finalmente, vimos que la adaptación es otro tema importante. Las financiadoras están abiertas a adaptar, a trabajar en este ambiente virtual y también son muy optimistas de que podemos tener un impacto en los proyectos sociales aún trabajando desde una manera virtual. Las financiadoras también están muy optimistas de que podemos usar las herramientas digitales para mejorar la comunicación e incluso aumentar la comunicación que tenemos entre grantees y las financiadoras. Con estos datos en mente, ofrecemos algunos consejos específicos a las OSC para poder transformarse en ese momento. Primero, es importante trabajar de manera holística. Aunque tu OSC quizás no aborde los factores de COVID como la salud de manera directa, siempre se puede integrar un eje transversal como la equidad de género o el acceso a la tecnología para poder abordar el COVID dentro de los proyectos ya existentes. También, ahora es el momento de fortalecer las relaciones con donantes existentes. Es difícil cultivar nuevas relaciones sobre Zoom, pero ahora tenemos la opción de que hay más canales de comunicación con oficiales de programa. Con eso se puede profundizar la relación que ya tiene, buscar saber más sobre los intereses del donante y así usar esa información para diseñar proyectos en el futuro que van a atraer a la financiadora a invertir en tu proyecto. En tercer lugar, es importante formalizar la OSC porque vimos que no van a flexibilizar los procesos de diligencia legal y fiscal. Esto incluye tener la acta constitutiva, el registro ante la propiedad pública, donataria y CLUNY, si se pueden. Y por último, si se puede, es muy importante registrar la OSC en el país de la financiadora o buscar oportunidades para tramitar el Equivalency Determination. Es muy importante hacer eso porque teniendo esas estructuras o esquemas legales, se puede reducir las barreras que la financiadora enfrenta cuando esté intentando donar a tu proyecto o adaptar fondos ya dedicados a tu proyecto. Ahora cedo la palabra a Isbe otra vez y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Erin. Muchas gracias a las personas que se han ido sumando. Les recordamos que pueden colocar sus preguntas en el chat. Ya tenemos algunas preguntas
que se contestarán en la sección de preguntas y respuestas al final. Y pues gracias, Erin, por tu exposición. Estoy segura de que esos consejos que son muy puntuales, si no es que algunas de las organizaciones aquí presentes ya los están poniendo en práctica, pues podrán tomar nota y podrán fortalecer su causa social en estos momentos tan complicados. A continuación, Susana Donaire nos va a presentar datos sobre la metodología del estudio, así como los hallazgos más importantes a partir de este estudio y las conclusiones. Te cedo la palabra, Susana. Muchas gracias, Itzbe, y gracias también a Ana y a Erin por sus exposiciones. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos. En esta parte del estudio nos pareció interesante darnos una idea de cómo estaban las tendencias de financiamiento para México. Queríamos conocer los temas principales, cuántas convocatorias estaban abriendo por COVID, qué países donaban a México, el tipo de financiadoras nacionales, internacionales, empresas, organismos, por lo que nos dimos a la tarea de realizar un registro de 460 convocatorias que incluyen financiamiento a nivel mundial, Latinoamérica y de México. Para esto, estuvimos explorando diversas páginas que publican convocatorias de manera periódica, registrando aquellas donde organizaciones mexicanas podían aplicar. En el estudio completo podrán ver más a detalle los resultados de este ejercicio. Aquí les voy a presentar algunos de los hallazgos más significativos. Vemos que los países que más destinan fondos a México y Latinoamérica son Estados Unidos, México y organismos multilaterales. Si concentramos a los países europeos, la Unión Europea quedaría en cuarto lugar. No creo que estos resultados sorprendan demasiado, ya que muchas de las organizaciones que están presentes seguro reciben bastantes fondos de Estados Unidos, ya sea vía fundaciones privadas o gobierno. Las fundaciones, organismos multilaterales y fundaciones empresariales son los tipos de donantes que más convocatorias emitieron. Por supuesto, esto no refleja los donativos que no son parte de un concurso abierto o aquellos multianuales o que se renuevan cada año. En las temáticas con más propuestas, vemos una tendencia clara por el contexto actual. Medio ambiente, COVID, género y ciencia, tecnología y digitalización ocupan los primeros lugares. El tema de medio ambiente lleva siendo una tendencia desde hace años. El daño que se causa al planeta y los problemas sociales asociados son de gran interés para muchas financiadoras. Los fondos de emergencia de atención a COVID demuestran la capacidad de respuesta que tienen los donantes de adaptarse a nuevos contextos, tal como lo mencionó Erin en su presentación. El tema de género se ha posicionado principalmente debido al aumento en la violencia contra las mujeres que se recrudeció con el confinamiento. Y no solamente pasa en México, sino que esto es una tendencia global. Las convocatorias de ciencia, tecnología y digitalización pues son claramente una respuesta a esta transformación acelerada que vivimos, que también, como mencionó Ana en su presentación, son uno de los retos más importantes que tienen las organizaciones. En las temáticas con menos propuestas, vemos con preocupación que la mayoría son dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión. Aún existen grandes brechas de oportunidad para atender a sectores olvidados y en este caso las oportunidades de financiamiento son un reflejo de este problema. Haciendo un análisis más profundo de los temas incluidos en las convocatorias para COVID, encontramos una gran diversidad. Cada financiadora responde a la emergencia desde su trinchera. Vemos que cultura y educación están en primer lugar. También hay una alta preocupación por los derechos humanos. Esto puede explicarse por el temor de que las medidas restrictivas y de control que están tomando los gobiernos puedan extenderse más allá de la pandemia. Dentro de esta línea, resaltan bastante las convocatorias dirigidas al periodismo, donde muchas hablan sobre promover la libertad de expresión. El emprendimiento social y el desarrollo económico también ocupan un lugar importante, dado que las consecuencias de esta contingencia están generando un empobrecimiento de la población. También buscamos hacer un análisis de cómo las convocatorias responden a los objetivos de desarrollo sostenible y dimos cuenta de que el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, queda en primer lugar y le siguen muy de cerca los demás objetivos presentados en la gráfica. Finalmente, vemos que el 81% del apoyo es en efectivo y solo el 11% es en especie. Aquí existe una gran área de oportunidad para impulsar empresas a que puedan brindar insumos, equipamiento y servicios a las organizaciones que les permitan reducir sus costos operativos.
Y en los consejos hay que tener claras nuestras prioridades temáticas para encontrar los donantes que tienen nuestros mismos intereses, ¿no? Esto incluye tener una planeación estratégica, una teoría de cambio, proyectos claros, ¿no? Hay que saber qué es lo que estamos buscando y también entender lo que las financiadoras están buscando. Logramos rastrear 460 convocatorias que incluyen a México, ¿no? Con una gran diversidad de temas y de países donantes. Esto representa que hay muchos fondos allá afuera esperando a ser aplicados, pero a veces nos pasa que nos quedamos en el mismo círculo de financiadoras, ¿no? Y estamos alrededor de las que ya conocemos y no exploramos mucho más allá, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad. Hay países que no se encuentran en la lista, pero no significa que no donen o no les interese donar a México. A lo mejor hay que buscar nuevos contactos y ver si se pueden abrir nuevas oportunidades. Y las tendencias de financiamiento nos pueden dar pistas de algunos elementos que no hemos considerado en nuestros proyectos, pero que tal vez valgan la pena incluir para tener un mayor alcance. Como comentaba Erin, podemos buscar aquellas temáticas que son transversales e incluirlas en nuestras iniciativas. Y bueno, pues en conclusiones, buscamos con este estudio aportar un entendimiento sobre la situación en la que se encuentran las organizaciones, los donantes y cuáles son las tendencias de financiamiento. El COVID-19 ha generado un aumento significativo en las necesidades sociales, económicas, sanitarias y ambientales. En estos desafíos, las organizaciones sociales jugarán un rol de vital importancia. Lo que este estudio nos presenta son serias dudas que tienen los representantes de las organizaciones en torno a su fortaleza, resiliencia y sostenibilidad. Esto se suma a los cambios que han surgido en estos 2 años con el cierre de financiamientos gubernamentales y la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta, que traerá afectaciones importantes a las donatarias autorizadas. El escenario presentado por el COVID no ha hecho sino exacerbar estas cuestiones. Los datos recabados permitieron confirmar el impacto que ha tenido este contexto en el sector social, sobre todo a nivel operativo y financiero. La sostenibilidad emerge como uno de los grandes retos en el contexto actual y próximo. Las organizaciones vieron su financiamiento reducido, producto de la contingencia, no recibiendo en compensación ningún recurso adicional. El impacto directo de esta situación en la supervivencia de las instituciones se visualizó en el pronóstico sombrío que muchas prevén para 2021, donde más de la mitad de las organizaciones encuestadas considera difícil seguir operando. La gran mayoría de las organizaciones se han caracterizado por depender de fondos externos. La pandemia ha traído a la luz la fragilidad de esta estrategia, dado que con la crisis económica los donativos de individuos se han visto reducidos, además de que eventos de recaudación de fondos se han tenido que cancelar. Y hay una falta de claridad sobre lo que sucederá en términos de financiamiento para 2021. Hoy es necesario incluir en nuestros planes las estrategias de generación de ingresos propios y las reservas de capital. Hay que hablar más sobre la cultura financiera de las organizaciones. En este escenario, las estrategias de diversificación de fuentes de financiamiento y las relacionadas con la infraestructura digital se presentan como herramientas centrales para la sostenibilidad de las organizaciones. Es importante entender de que cuando hablamos de sostenibilidad, no solamente la parte financiera es un factor. Hay muchos otros aspectos que las organizaciones deben cuidar para mantener una estructura institucional adecuada. Planeaciones estratégicas, operativas y financieras, el desarrollo de los recursos humanos, tener una metodología probada y con indicadores de resultado e impacto, y tener todos los aspectos fiscales y administrativos en orden. Para las financiadoras, la situación también ha resultado retadora. Se enfrentan al cómo equilibrar la necesidad inmediata de ayuda con la agenda de largo plazo. Cómo flexibilizar procesos administrativos y de rendición de cuentas que llevan funcionando años y cumplen un propósito de control. Ellos necesitan saber que sus fondos se están destinando a su propósito, pero en este contexto todos hemos tenido que estar abiertos a los cambios y ellos no han sido la excepción. Han permitido las modificaciones en los presupuestos, cambios para apoyo general, flexibilidad en los proyectos y fechas de entrega. Al menos las financiadoras entrevistadas han apoyado a sus organizaciones facilitando el camino. Pero queda la interrogante de si las financiadoras están preparadas para lo que se viene. Organizaciones en crisis financieras, en riesgo de cerrar. Un aumento en las necesidades sociales y económicas.
un sinfín de temas que se van a necesitar atender. ¿Cómo se puede lograr que la ayuda se diversifique y llegue también a aquellas organizaciones que tienen menos oportunidades de obtener recursos, al tiempo de que exista una valoración sobre los problemas más apremiantes, pero sin descuidar a otros que tal vez no vayan a estar en el centro de la discusión, pero no por ello dejan de ser imprescindibles? Se va a requerir un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y el gobierno para poder responder a la crisis social y económica que va a marcar al 2021, por lo que el diálogo, la apertura de puentes de colaboración y la conformación de redes de organizaciones y financiadoras va a ser indispensable para que se pueda atender a la población que más lo necesita. Esperamos que esta investigación les sea de utilidad a organizaciones y fundaciones y que sirva como insumo para la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por tu exposición. Les recordamos, pueden hacer sus preguntas y pues en caso de que no las contestemos todas, les haremos llegar por correo algunas de las respuestas. Muchas gracias a Ana, a Erin y a Susana por su exposición y sobre todo muchas gracias a todas las organizaciones que nos están acompañando el día de hoy para la presentación de este estudio. En el chat les están colocando la liga a la página web donde van a poder encontrar el resumen ejecutivo del estudio y próximamente pues el estudio completo. Y gracias de nuevo a las organizaciones y a las financiadoras aliadas que nos hicieron el enorme favor de permitirnos encuestarles y pues tener todo este estudio. Y pues también a las personas que nos siguen en redes sociales, si quieren poner sus preguntas por medio del chat y podemos también darles respuesta. Y voy a comenzar con algunas de las preguntas que ya nos han hecho llegar. Jonathan Quintero de Fondo para la Paz pregunta, desde la organización para la cual laboro hemos cambiado nuestra estrategia de eventos físicos a webinars. Sin embargo, la conversión a donativos únicos y recurrentes es mucho más difícil. ¿Será bueno seguir con esta estrategia o tienen una mejor idea para seguir en la búsqueda de donantes? Yo puedo responder a eso. Gracias, Jonathan, por tu pregunta. Y es algo que hemos también pensado en otros casos. Lo que pasa es que es difícil motivar a la gente a través de Zoom y también cultivar nuevas relaciones, ¿no? Todos sabemos eso. Entonces, mi recomendación será que cambiemos o pues que cambies la estrategia de los webinars en buscar convertir donantes espontáneos a donantes mensuales en estos eventos y usar otras fuentes como redes sociales para buscar a donantes totalmente nuevos. También estamos muy cansados todos de los webinars y siempre es mejor hacer los webinars en la manera más interactiva y más divertido que se pueda. Y hay muchas herramientas para hacer eso, para jugar juegos. Uno que yo he usado y que he participado en webinars con eso se llama kahoot.it. Lo voy a poner en el chat. Y es algo que se están usando en webinars ahora como para la OSC para mantenerlos relevantes y también interactivos y que inspiren a los donantes. Y es importante recordar que ahora lo que estás haciendo, los esfuerzos en los webinars, siempre es valioso porque en el futuro puedes hacer que esta conexión es lo que inspira a algún donante a donar a tu organización. Listo, muchas gracias, Erin. Hay otra pregunta bastante interesante también. ¿Nos pueden explicar un poco más sobre la metodología estadística, cómo recolectaron los datos, etcétera? ¿Sí? No sé si, sí. Bueno, respecto a la metodología, como había mencionado brevemente, en el estudio igualmente está bastante más detallada. Nos enfocamos, digamos, en encuestas que hicimos a organizaciones y a financiadoras. Las encuestas para organizaciones tuvieron enviamos a todas las organizaciones que están registradas en México y también organizaciones en Latinoamérica. Las principales respuestas, bueno, fueron de organizaciones mexicanas. Esas respuestas fueron, como mencioné, 406 respuestas. Después, por el lado de las financiadoras, fueron encuestas que se mandaron a financiadoras nacionales, internacionales, de carácter público, digamos, agencias de cooperación, y también carácter privado, y se recibieron 11 respuestas.
y estos más el registro que hicimos de 406 convocatorias que incluían a México durante los años 2019 y 2020. Estos datos, digamos, fueron analizados cualitativamente y también utilizamos la estadística descriptiva como para poder reforzar el análisis cualitativo y poder mostrar, digamos, en los gráficos y en los números que hemos mostrado, bueno, eso lo realizamos con herramientas de estadística descriptiva. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a eso, pero ahí más o menos está. Gracias, Ana. Hay varias dudas relacionadas con cómo tramitar el equivalency en otros mercados como Estados Unidos, y en general hay varias preguntas sobre tramitar, bueno, qué es el equivalency determination y cómo tramitarlo. Sí, puedo responder a eso. También les voy a dirigir a algunos recursos en línea, específicamente, a ver, lo voy a poner en el chat ahora, NGOsource y Candid, que tiene muchos recursos sobre eso y mucho material para leer. Pero básicamente hay tres maneras de asegurar que tu OSC pueda recibir fondos de Estados Unidos, también de otros países, pero estos tres figuras legales son específicos para Estados Unidos. Primero es el registro como un 501c3, que es como registrarse como una organización o una AC en México, es igual en Estados Unidos, y para hacer eso lo que tiene que hacer es formar otra figura legal, básicamente con un representante legal y una dirección en el país. Entonces, eso es una manera un poco más difícil, pero si tienes a alguien en tu consejo directivo que tenga dirección ahí o que es de ahí, me he estado en organizaciones que tienen esta figura, esto sí facilita mucho la donación y también se puede establecer organizaciones como Amigos de, Friends of, la organización, y estas figuras legales también se registran como 501c3 y se pueden usar para recibir fondos. Los otros dos figuras son lo que estábamos diciendo de Expenditure Responsibility y Equivalency Determination. Expenditure Responsibility es una figura bajo la cual una fundación privada puede ejercer este tipo de responsabilidad del gasto para otorgar fondos a una organización extranjera. Y esto es la organización decide hacer eso, requiere otros formatos y un poquito más de monitoreo, más control y un monitoreo más restrictivo, pero sí permite que la organización, si es una fundación privada, puede dar fondos a una organización en México. Y el otro es el Equivalency Determination. Esto es algo que se tramita con un donante. El donante tiene que empezar el proceso con la OSC y esto implica una revisión de varios documentos como la acta constitutiva, 4 años de estados financieros, la misión y el trabajo previo de la organización. Es un poquito más difícil lograr esa certificación, digamos, pero con esto se puede usar con el donante que lo tramitó y también con otros donantes. Lo tiene que renovar, pero con esto es más difícil porque es básicamente como la ley ve a tu organización como si fuera igual a un 501c3, aunque no tenga el estatus tal cual. Otra vez, si tienen más preguntas sobre eso, nos pueden mandar un correo y también pueden checar los recursos que están en NGOsource y Candid. Ok, nos están llegando muchísimas preguntas. Tal vez no nos sea posible contestarlas todas en este momento, pero les estaremos contestando por medio de correo. Nos llegó otra pregunta. Dentro de los retos, el más señalado fue mantener los vínculos con los beneficiarios. ¿Por qué consideran que fue ese y no de recaudación de fondos? Bueno, si quieren puedo contestarla. En realidad están vinculados porque lo que muchas de las organizaciones mencionaron digamos, como causante de la reducción de financiamiento que recibieron fue la pérdida, digamos, de cuotas por parte de los beneficiarios y también las cuotas de recuperación. Entonces, los vínculos con los beneficiarios
se manifiesta como una preocupación bastante importante por esto, por la parte financiera, y también manifestaron por no poder llegar, por ejemplo, a las poblaciones a las que atienden, digamos, por los impedimentos en el trabajo de campo. Básicamente, consideramos que podría estar relacionado con eso. Y también el tema financiero sí emergió directamente en la categoría de otros, fue la opción más señalada, más que nada por ejemplo, la imposibilidad de llevar a cabo eventos o la venta de otros productos, digamos, con las que también obtenían fondos. Entonces, sí es un reto, sí fue identificado como un reto, pero creemos o vinculamos que sí, creemos que fue más señalado el tema de los beneficiarios por esto, porque se combina tanto lo financiero como el no poder atender plenamente a la causa que las organizaciones, a las que las organizaciones se abocan, digamos. Listo, bueno, muchas gracias, Ana, por tu respuesta. Vamos a hacer una última pregunta para pasar al anuncio de la convocatoria. ¿Hay alguna información respecto al tema de género en México y los financiamientos otorgados? ¿Ha habido alguna reducción respecto de los posicionamientos políticos actuales? Muchas gracias. Esta pregunta nos la hace Victoria Shaday, de Asociación de Psicológica Raíces. Bueno, nosotras con la investigación que hicimos sí separamos cuáles son las subtemáticas y los países que dirigen las convocatorias para género. En sí, un estudio particular no hay, o sea, tal cual en México. Lo tienen, hay un artículo muy interesante de Amanda Gigler, que de hecho está entre el público, que es sobre cómo financiar a redes feministas, ¿no? Entonces podemos pasar este estudio y ella tiene como bastante experiencia en el tema de justamente de conseguir financiamiento de redes de mujeres, ¿no? O sea, cómo impulsar un poquito más allá la participación para que también se vuelvan donantes, para que provean servicios, para que se involucren en sus causas, ¿no? Pero bueno, en el estudio completo podrán ver por separado el tema del género. Gracias. Ok, como decía, hay muchas preguntas, hay muchas relacionadas, por ejemplo, esta que nos hace Enrique Aro, ¿cómo puede mi OCC estar dentro de la red de Incuba ONG? Hay varias preguntas similares y creo que esto se puede contestar con el lanzamiento de la convocatoria de incubación y bueno, está relacionado con este tema. Entonces, pues en ese sentido cedo la palabra a Erin y para hacer la presentación de la convocatoria. Y si hubiera algunas otras, muchas gracias por todas las felicitaciones. El estudio completo ya está terminado, estará disponible en la página web en esta semana. Sin embargo, en la liga que les han estado colocando en el chat, ya está disponible el resumen ejecutivo. Y bueno, esta transmisión pues también quedará en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todas las felicitaciones. Pues felicitaciones a las ponentes y que desarrollaron el estudio y que ahora nos compartieron su análisis y consejos para transformar en estas épocas pues complicadas para las organizaciones. Y entonces cedo la palabra a Erin para hablar sobre la convocatoria de incubación. Gracias, Itzbe. Pues antes de pasar, hay unas preguntas más que tenemos tiempo para responder. Entonces yo voy a lanzar una específica que viene de Claudia. Mi organización no tiene donataria autorizada. ¿Cómo tener acceso a donativos? Ok, aquí puedes tener acceso a donativos sin ser donataria autorizada, ¿no? Lo único es que no puedes expedir el recibo deducible de impuestos, que para muchas personas y empresas y fundaciones donantes es muy importante, pero no por ello quiere decir que no puedes recibir. Hay una ventaja para quienes no tienen la donataria y sobre todo hoy en día el entorno no es tan favorable, es que puedes funcionar en parte como empresa y entonces puedes tener venta de servicios sin tener restricciones, ¿no?
y también puedes recibir fondos de donantes extranjeros. Entonces, hay restricciones, pero también hay muchas organizaciones que operan sin la donataria con mucho éxito. Gracias, Susana. Tengo otra pregunta aquí y esto voy a lanzar a Ana. La pregunta es del estudio de las OSC. Dice, dentro de los retos, el más señalado fue mantener los vínculos con los beneficiarios. ¿Por qué consideran que fue ese y no recaudación de fondos? Sí, hubo justo una pregunta muy similar. Bueno, no, lo vinculamos a que justo con mantener la participación de los beneficiarios se relaciona tanto con un aspecto financiero como con una cuestión de al no haber podido trabajar en campo o tener más trabas en el trabajo de campo debido a la pandemia, no han podido llegar o se les dificultaba llegar a las poblaciones vulnerables con las cuales trabajaban. Entonces, por ese motivo, por esa vinculación que mencioné también anteriormente, creemos que fue la opción más señalada. No significa esto que lo financiero no sea un reto. De hecho, fue mencionado, digamos, más que nada en la sección de otros, fue la opción, digamos, más destacada, y también digamos, entiende que está dentro de los retos al ser una de las necesidades y una de las herramientas que consideran más útiles para enfrentar el nuevo contexto y el escenario actual. Muchas gracias, Ana. Y a ver, voy a checar en el Q&A si hay una pregunta más y luego ya vamos a pasar al anuncio. A ver, una pregunta de Rebeca Moreno. Si mi OSC es donataria autorizada, ¿podría vender productos y dar servicios de consultoría? Sí, definitivamente, teniendo la ventaja de que no genera IVA, por lo menos hasta ahora. Con la iniciativa de reforma van a empezar a haber restricciones sobre el monto de ingresos que se pueden dar por venta de servicios, sobre todo los que no son relacionados al objeto social. Y hay que tener mucho cuidado porque sería un causal para perder la donataria autorizada. Si se pierde la donataria autorizada, se tendría que donar todo el patrimonio de la organización a otra donataria, ¿no? Entonces, nosotras no somos expertas fiscales. Aquí vale la pena asesorarse con alguien que tenga mucha claridad de cómo va a funcionar el próximo año el marco regulatorio, para que estén completamente bien con los trámites, con el SAT, con todo. Creo que se cortó el internet de Susana. Lo que estaba diciendo es básicamente, esa es su respuesta, es la respuesta de Incuba ONG, pero para ser exactamente seguras de lo que va a pasar en el siguiente año, habrá que hacer una asesoría con algún experto legal fiscal que podría decirte cómo es que las nuevas iniciativas de ley van a cambiar el panorama. Y ahora veo las últimas preguntas. Muchas se tratan de cómo mi OSC puede estar dentro del área de Incuba, cómo puedo mantener contacto con Incuba ONG. Y para responder a esa pregunta, voy a pasar al anuncio de la convocatoria. Entonces, si tu organización tiene menos de 3 años operando, o si eres parte de o sabes de una organización o colectiva comunitaria que tenga menos de 3 años operando, te estamos buscando. Hoy, Incuba ONG lanza su primera convocatoria de incubación del 2020 y estamos buscando apoyar a proyectos que caen debajo de los siguientes 3 temas: fortalecimiento de redes comunitarias de mujeres, desarrollo económico sostenible a nivel comunitario y protección del medio ambiente y gestión de los recursos naturales. Las fechas importantes para tener en mente son el 16 de noviembre, es el último día para entregar el cuestionario de preselección, y el 14 de diciembre, que es el último día para entregar la propuesta completa. Se puede descargar las bases y consultar la convocatoria en nuestra página en cuba.org, en la página de convocatorias. Si tienes dudas o preguntas, puedes mandarnos un correo a convocatoria@incuba.org o mandarnos un mensaje en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. ¿Por qué debes aplicar a esa convocatoria? Bueno,
pues las organizaciones seleccionadas van a poder acceder a acompañamiento estratégico por 12 meses en temas de recaudación de fondos, recursos humanos, planeaciones operativas y también comunicación estratégica. También, si estás dentro de la red de Incuba, de esa manera se puede cultivar alianzas y redes con otros colectivos afines. Y por último, las organizaciones seleccionadas lograrán tener la certificación de Incuba ONG, que puede ayudar a generar confianza entre los donantes. Otra vez, si tienen más preguntas de eso, por favor que pasen a nuestra página o nos escriben en convocatoria@incuba.ong. Y por último, nos gustaría dar las gracias a todos los y las participantes que están en el webinar hoy. Especialmente, muchas gracias a todos los y las representantes de la sociedad civil, tal como de las financiadoras, que nos ayudaron a hacer este estudio posible, respondieron a las encuestas. Para ver el estudio completo, por favor que visite nuestra página y allí también se puede descargar el resumen ejecutivo. También pasen a la sección de recursos y convocatorias para ver cuál es la convocatoria que estamos lanzando hoy, si tu organización o colectivo cabe bajo de las restricciones que tenemos y si también puedes aplicar a la convocatoria. Si quieres volver a ver el webinar o compartirlo con un colega, se puede hacer a través de Facebook o YouTube, donde vamos a poner la grabación en estos días. Y por último, en los siguientes días te estaremos mandando un correo con ligas al estudio, a la convocatoria, todas las ligas relevantes que mencionamos hoy, tal como la información que pusimos en el chat sobre Equivalency Determination, la donataria y todas las preguntas que nos hicieron hoy. Y estamos trabajando en un directorio de financiadoras que vamos a publicar al finales de este año o en 2021. Así que es muy importante seguirnos en redes para mantenerse de todas las noticias y novedades que tenemos para ustedes. Otra vez, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a hacer este estudio posible y juntas y juntos nos vamos a transformar en esta crisis. Gracias.